en este tercer día del Congreso. Espero que estén teniendo una experiencia, que hayan aprendido harto, conocer otras personas, generar redes, que es un poco el objetivo. Bueno, este panel se llama Políticas Públicas Ambientales y Exclusión Social. Tenemos 5 presentaciones y vamos a abrir también un espacio de preguntas. Entonces vamos a organizarnos de la siguiente manera. Primero vamos a escuchar todas las exposiciones y después vamos a dejar un tiempo para preguntas, ¿ya? Tenemos una primera ponencia de Víctor Riquelme, que lleva por título La Mesa Tripartita de Villa Mininco como estrategia exitosa de desarrollo sustentable y de innovación social en la Villa Mininco en Coyipulli. Así que vamos a invitar a pasar. Vamos a poner tu presentación. Puede ser que así se escuche mejor. ¿Cómo está, Víctor? Qué bueno encontrarlo por acá, amigo. Y coterráneo, qué bueno. Muy bien. Qué buena sorpresa. Saludarlos a todos, muy buenos días a todos, a todas. Primero quiero partir obviamente agradeciendo la oportunidad, Stephanie, que nos dan a mí de participar y de estar acá, de aprender, por supuesto. Es sumamente importante, es nuevo también para mí, así que les pido que si hay algún impasse ahí, que me ayuden a superarlo, estoy un poco nervioso. No. Bueno, les agradezco también el espacio, como ya dije, y también quiero agradecer a la universidad, porque la verdad que venía pensando ahí mientras viajaba de Coyipulli, vengo de allá, vivo, como decimos en el sur, nacido y criado en Coyipulli. Entonces mientras venía viajando decía, oye, lo potente que es la actividad que se genera acá, ya el 4º congreso, esto sí que es descentralización. Estas cosas, yo sé que la temática no es descentralización, estamos claros, pero sí es una palanca muy fuerte, porque yo siempre escucho, o no siempre, pero algunas veces, algunas personas que dicen, oye, hablemos de descentralización, hagamos un seminario, juntémonos, y se juntan en Santiago, y se juntan los de Santiago, bueno, y algunos de Valparaíso, de la ciudad grande, y se juntan a conversar de descentralización, y se toman decisiones allá, cuando las afectaciones son en regiones. Así que es muy bueno esta instancia. La verdad que lo que yo les quiero contar es una pequeña historia, o algo que está ocurriendo en una localidad que se llama Villa Mininco de Coyipulli, de donde yo vengo, insisto, y que me pareció muy interesante de valorizar, de mostrar y a lo mejor también de rescatarlo nosotros mismos, digo, los que somos de la comuna. Y que se llama, se llama Mesa Tripartita de Villa Mininco. Así se llama esta instancia, este lugar de encuentro de actores sociales. Ya lo voy a explicar de qué se trata, obviamente. Y para mí, humildemente, puedo estar equivocado, ustedes me ayudarán después, sí es una estrategia de desarrollo sustentable y también de innovación social. Hay muchas cosas novedosas que me parecen a mí, obviamente, rescatables. Mi nombre es Víctor Riquelme, yo de profesión soy ingeniero comercial, tengo ahí algunas cosas que he hecho en el ámbito de recursos humanos y actualmente soy un funcionario municipal aquí con la camiseta puesta de la Municipalidad de Coyipulli, soy director de desarrollo comunitario, así que estos espacios son más del mundo académico, lo conversamos recién con Patricia, así que uno viene también a aprender en eso. Bueno, en la presentación yo les voy a mostrar obviamente algunos datos de la comuna, les voy a explicar ahí cómo surge esto de la mesa tripartita, cómo evoluciona y por qué, desde mi punto de vista muy particular, es sustentable, es innovadora y también es una buena práctica en definitiva. Algunos datos de la comuna de Coyipulli. Es una comuna pequeña de la región de la Araucanía, en el norte de la región de la Araucanía. Según el censo deberíamos tener un poco más de 26.000 habitantes. Un 23%, estos son datos del sistema del registro social de hogares, así que son datos bastante fidedignos al día de hoy. Un 23% de las personas que viven ahí se reconocen del pueblo mapuche. Tiene un 24% de ruralidad, un dato potente en la comuna, una carencia importante. El 47% de las personas que viven ahí no tienen vivienda propia, digamos, están de allegado, arrendando o en otra situación. Está bien equiparado el número de hombres y mujeres.
y los principales rubros económicos son forestal y agrícola como la mayor parte de la región. Un dato también no menor, solo el 4,3% tiene educación superior. Solo el 4% de toda la gente que vive ahí tiene acceso o ha tenido acceso a la educación superior. Un poco en el mapa ahí, gráficamente, Coyipulli está en la cabecera norte de la región de la Araucanía, colindando con la región del Biobío. Todos escuchamos Coyipulli, yo creo, en las noticias, por cosas que no nos gustan mucho a nosotros. Bueno, aquí yo vengo con una cosa distinta, con algo positivo. Así que ojalá que les guste. Algunas imágenes, una comuna chiquitita, pero tiene varios monumentos nacionales. Obviamente que el viaducto en Malleco es lo central, es conocido en todos lados, ¿cierto? Un monumento de la ingeniería. Algunos monumentos patrimoniales también, la antigua casona de la municipalidad, un convento franciscano y algunos atractivos naturales también que tiene la comuna. Pero yo les vengo a hablar de parte de la comuna de Villa Mininco. Entonces, aquí en el mapa está la ruta 5, ahí está Coyipulli, acá está Angola, 30 kilómetros, y aquí en ese rincón está la Villa Mininco, de la cual les voy a hablar ahora, donde está situada esta mesa tripartita. Un poquito, ¿por qué puse esa foto? Porque ahí está la villa, si ustedes se fijan, y alrededor tiene una serie de comunidades y de sectores rurales que están aledaños a la villa. Para nosotros ese sector es uno solo y es lo que consideramos para el trabajo, digamos, territorial. Un poquito más cerca, ¿por qué es interesante esta lámina? Porque hablábamos con Patricia, ella me decía que ella estuvo por la zona cuando se estaba estableciendo la zona industrial en la villa. Llegaron las grandes empresas, forestales principalmente, e industriales, y se establecieron en la villa hace un par de décadas atrás. Y fíjense ustedes, ahí está la zona urbana, habitacional, residencial, y enfrente está el parque industrial. Un parque industrial gigante, donde está la principal sede industrial de la empresa CMPC y de Forestal Mininco. En definitiva, llegan ahí las faenas y los camiones, y ahí lo que hay es producción de celulosa principalmente. Eso todo que ven ahí entonces es el sector urbano de la Villa Mininco. La plaza de la Villa Mininco tiene alrededor de 5.000 habitantes aproximadamente en el entorno, en la villa, en la zona urbana y también en el sector rural. ¿Cuál es el origen entonces de la mesa tripartita? De lo que hoy día yo les quiero comentar, que me ha parecido muy, muy interesante de analizar en el tiempo cómo se ha dado esto. Bueno, esto parte, lo primero parte cerca del año 2003, pero después ya se formaliza o adquiere el nombre, se autodenomina como mesa tripartita el año 2009, más o menos. Y entre las causas o el origen, que dan origen a esta reunión, a esta instancia de mesa tripartita, están principalmente las que yo menciono ahí. Las necesidades y las carencias sociales que se generan en ese lugar. Si ustedes se fijaron, estaba alejado de la ruta 5, estaba alejado de la ciudad un poquito más grandes como Angol y Coyipulli. Entonces una villa que estaba apartado, que estaba inmersa en un sector forestal principalmente, en un territorio forestal. Y con baja conectividad, con bajo servicio. Pero la gente llegó a trabajar a las plantas. Entonces se generó un polo urbano importante asociado a la planta industrial, pero carente de servicios. Entonces se generaron muchas necesidades y obviamente asociado a las personas que estaban ahí. Había un aislamiento geográfico, todavía lo hay en ese momento, y todavía también, considero yo, hay una baja presencia del Estado, de los servicios públicos, de salud, educación, etc. Y obviamente también influye la llegada del parque industrial. Bueno, y todas esas necesidades y esas causas que ya les comenté, lo que gatillaron es que espontáneamente diversos actores sociales, comunitarios, organizaciones sociales, estoy hablando, ¿cierto?, se comenzaron a reunir para poder tratar de ver cómo solucionaban sus problemas. Entonces, aquí nos podemos imaginar los bingos, para solucionar un problema de una persona que está pasando por un problema, nos podemos imaginar las colectas solidarias, etcétera, etcétera. Se empezaron a juntar. Y esas organizaciones, ¿cierto?, obviamente que se juntaron de una forma inorgánica, no había una organización formal. Se empezaron a juntar simplemente porque tenían necesidad. Y los primeros vecinos que tenían y le fueron a tocar la puerta porque los servicios públicos no estaban, fueron las empresas privadas. Y las empresas privadas se vieron obligadas
a empezar a colaborar también con las personas. Y fueron aprendiendo que si se organizaban y se ponían de acuerdo, tenían mejor resultado. Fueron tocando puertas y empezó a aparecer la municipalidad y los servicios públicos, empezaron a llegar, porque también le fueron a golpear la puerta después de que los particulares a lo mejor tenían limitantes y no podían resolver alguna situación. Entonces este movimiento, esta forma de trabajo fue impulsado desde las organizaciones sociales y se fue generando un autoaprendizaje. Ellos mismos fueron entendiendo cómo se tenían que organizar mejor para poder conseguir mejores resultados. Entonces yo diría que surge como una inquietud de las organizaciones sociales, donde involucran primero a las empresas privadas, porque son los que estaban al lado de ellos, y después forzosamente, desde mi punto de vista, tuvo que llegar el Estado, porque se generó, obviamente, una necesidad que traspasó la barrera geográfica, y llegó el municipio incipientemente, y después llegaron algunos otros servicios públicos. El año 2018, el municipio toma la determinación de abrir una oficina permanente ahí y ya establecer presencia material en la villa, y se genera una delegación municipal de Villa Mininco, que ya es algo no tradicional. No todas las comunas utilizan esa situación, pero la verdad que es súper potente para un vecino tener un lugar donde ir a preguntar o pedir un trámite o ayudar en algún proyecto. Es súper importante. Y ahora entonces yo diría que efectivamente de los servicios públicos y de parte del municipio en particular se está generando también un impulso. A lo mejor ahora también, no solo de las organizaciones sociales, sino que también desde el punto de vista de los servicios públicos también se está impulsando esta instancia de trabajo. Y buscando información yo decía, mira, me hace mucho sentido la teoría U, ¿cierto? Donde conceptualmente se habla del proceso de innovación social. Creo yo que aquí se dio, pero muy bien, muy claro, porque teníamos un fenómeno, teníamos necesidades que se generaron, habían, como ya lo relaté, algunas inquietudes de las organizaciones sociales, se generó un espacio de diálogo, un espacio de conversación, de encuentro, y ellos solos comenzaron a innovar y a aprender, y comenzaron a conectar con diversos actores sociales, hasta lograr un impacto, y yo después les quiero comentar algunas cosas que se han logrado a través del trabajo de esta mesa tripartita. ¿Cómo se compone en definitiva esta mesa? Y aquí viene lo relevante. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de mesas de trabajo intersectoriales, lo conversamos también recién, donde están las mesas público-privadas de turismo, está de emprendimiento, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas mesas, ¿quién las convoca generalmente? Las mesas de trabajo a las que vamos habitualmente, ¿quién las convoca habitualmente? Los municipios y los servicios públicos, ¿cierto? En general los convocan los municipios y los servicios públicos porque tienen que cumplir metas de promoción, etcétera, etcétera, o porque tienen que resolver un problema. Entonces aquí en la Araucanía, por ejemplo, cuando hemos tenido problemas hace mucho tiempo atrás, se han generado ¿cuántas mesas de trabajo? Convocadas por los servicios públicos. ¿Pero cuánto duran? ¿O qué productividad tienen? A veces no duran mucho. Insisto, porque tienen que resolver un problema puntual o porque simplemente tienen que cumplir con un objetivo de promoción. Pero esta es distinta. Porque se autoconvocó allá por el año 2003, partió, el 2009 ya tomó cuerpo de mesa y hoy día está funcionando y tiene elecciones y se juntan y tienen un reglamento y tienen roles. Y hoy día son 32 integrantes. Hay una coordinadora que fue electa por cada uno de los socios, o de los integrantes más bien. Cada persona tiene la misma validez, por lo tanto es bastante horizontal en ese sentido. Hay un secretario y está compuesta por organizaciones sociales, está compuesta por empresas privadas y está compuesta por servicios públicos, principalmente el municipio, servicios de salud, carabineros, la escuela local y algunos otros invitados, digo yo, porque cuando tienen problemas de vialidad va el Ceremi, cuando tienen problemas de salud va el director de salud, etcétera, etcétera. Y además no se quedan en eso, sino que además tienen comisiones de trabajo que funcionan. O sea, no son esas comisiones que están solamente en el papel, sino que también tienen 2 o 3 comisiones, pero que funcionan. Ahí coloqué algunas fotos para que ustedes vean que se toma muy profesional su trabajo. La coordinadora es una chica que es directora de la compañía de bomberos de ahí. Ella fue electa como coordinadora de la mesa.
Hay un delegado que es un actor importante, un delegado municipal, que es un actor importante también que está funcionando en la villa. Obviamente el rol del municipio y de las empresas privadas también es relevante. Yo quise colocar ahí, traía unos videos, pero en realidad el tiempo se me iba, así que pegué una foto y la frase que me pareció bastante importante ahí. Ella es nuestra coordinadora de esa mesa tripartita, insisto, ella es una dirigente social, es bombera y además es coordinadora de la mesa. Ella dice que ha sido una instancia en la que nos hemos desarrollado de mejor manera, aprendiendo y buscando soluciones efectivas, dice, y beneficiosas para la comunidad. A mí me llama mucho la atención eso de aprendiendo, porque en realidad ella misma reconoce que esa autoconvocatoria ha ido generando también un aprendizaje en ellos como actores sociales. ¿Por qué, desde mi punto de vista, puede ser una estrategia que podría ser innovadora? Y bueno, hay algunas definiciones que uno puede rescatar, ¿cierto? Dice la innovación social se considera como un proceso complejo de introducción de nuevos productos o procesos o programas los cuales cambian profundamente las rutinas básicas, los flujos de recursos y autoridad, o bien las creencias del sistema social en el cual esta innovación ocurre. Este tipo de innovaciones sociales tienen durabilidad y gran impacto. Vaya que tiene durabilidad. 20 años, vaya que tiene durabilidad, ¿cierto? Otra definición: innovación social como nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución de instrumentos o herramientas, nuevas combinaciones de factores orientados a mejorar las condiciones sociales y la vida en general de la población de la región. Y la última, como un fenómeno dinámico donde existen más puentes para construir que certezas absolutas. Y en ese contexto se desarrollan actividades para fomentar el debate público que relee las iniciativas impulsadas transversalmente en organismos públicos y permitiendo construir una política de Estado amplia. ¿Por qué entonces sustentable e innovadora? Miren, la mesa tripartita es una instancia, no sé cómo definirla con términos así muy conceptuales, pero para mí es una instancia, es un lugar de encuentro que ha generado una nueva forma desde mi punto de organización, porque no tiene ni siquiera personalidad jurídica, pero funciona, pero tiene reglamentos, tiene códigos, tiene roles, tiene funciones, y es reconocida también por la institucionalidad y por la sociedad. Tiene una consolidación en el tiempo y ha estado en constante evolución, principalmente porque resuelve efectivamente necesidades y conflictos, ¿cierto? Porque logra soluciones eficientes, porque logró consolidar un método y porque también tiene una validación institucional con sentido horizontal. ¿Por qué es una buena práctica para la comunidad? Bueno, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, ¿cierto? Porque es un espacio para canalizar las necesidades. Porque reconoce, los propios líderes sociales reconocen pertenencia a la mesa tripartita. Porque genera oportunidades para el liderazgo social. Desde el punto de vista de los servicios públicos, claro, al municipio, por ejemplo, le sirve para levantar información de buena calidad, permite priorizar necesidades en conjunto con las personas, porque se conversa, porque se toman decisiones en conjunto, promueve el diálogo, obviamente, y la participación social. Y a los privados les da un espacio para acercarse a las personas, y también porque contiene expectativas también. También es beneficioso para ellos, porque canaliza y contiene expectativas. Y en definitiva soluciona el problema, y viene a satisfacer necesidades que tienen la comunidad. Algunos datos nomás de lo que han conseguido en el trabajo de la mesa tripartita. Fíjense, han bajado y han canalizado más de 3.000 millones de pesos en inversión privada, principalmente en vivienda. Yo les quiero decir que el Centro de Innovación de la Madera trabaja con un comité nuestro de la villa, y se consiguió ese trabajo a través de la mesa tripartita. En ese comité hay 130 familias que van a tener casas sustentables con alta eficiencia y que están siendo incluso, como ya dije, desarrolladas en el diseño por el Centro de Innovación de la Madera. Más de 3.000 millones de pesos en inversión, porque en la villa prácticamente no hay desempleo, porque tienen becas de estudio conseguidas en el trabajo con la mesa. La Municipalidad de Coyipulli está en proceso de impulsar estrategia de mesa tripartita en otros sectores rurales. Nosotros queremos ahora tratar de propiciar que se dé ese mismo trabajo en otros sectores alejados, cordilleranos de Coyipulli. Y bueno, porque también, a pesar de que tenemos hartos conflictos sociales en algunas zonas, en ese lugar puede ser una causal, puede que no.
pero en ese lugar, coincidentemente, en ese sector, no tenemos grandes conflictos, de los que ustedes ya saben. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Interesante el tema y cómo se van gestando las cosas desde las bases y después entran los actores públicos y privados. Bueno, vamos a invitar a Patricia Castañeda, que ella nos trae un ejemplo de la región de Valparaíso. El título es Buenas prácticas ambientales domiciliarias en Valparaíso Metropolitano en Chile. Voy a poner. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta mesa. Muchas gracias a la comisión organizadora que ha ido detalle a detalle haciendo visible esta experiencia. En lo particular, vengo de la Universidad de Valparaíso, hija de la Universidad de Chile en sus viejos tiempos, y de la Escuela de Trabajo Social, una escuela que por su naturaleza siempre está muy vinculada a las demandas, a las necesidades, a las situaciones en las cuales los temas sociales emergen y van demandando atención. El proyecto de investigación que les voy a mostrar se denomina Buenas prácticas ambientales domiciliarias en Valparaíso Metropolitano. Y cuando hablamos de buenas prácticas ambientales, de lo que hablamos son de prácticas cotidianas, domiciliarias, que las personas en un entorno no tan verde, azul, ¿no? de vinculación directa con el entorno como donde nos encontramos hoy día, como Villarrica o como la región de la Araucanía, sino más bien en un espacio urbano con altos niveles y con altas condiciones de servicios, de estructura, de ausencia de la naturaleza en su más pura expresión, aún así busca maneras en las cuales pueda contribuir a la situación de emergencia ambiental con la que nos encontramos hoy en día. Lo que vamos a entender por buenas prácticas ambientales para efectos de esta investigación es todo aquello que está referido a medidas sencillas, útiles, cotidianas, que las personas adoptan en su vida para reducir el impacto ambiental negativo que se deriva de sus propias actividades. Eso significa que en algún componente son actividades que se desarrollan en la vida diaria y que, como vamos a ver, se han ido incorporando a sus rutinas, lo que lo hace por eso, bajo esa perspectiva, bastante valorable, habiendo miles de urgencias en los espacios urbanos de cotidianidad, de sobrevivencia, que pudiesen afectar la preocupación por el tema ambiental. Estas medidas motivan cambios progresivos en el tiempo respecto al comportamiento y los hábitos personales, aportando entonces para disminuir esos riesgos ambientales que les preocupan a las comunidades y buscando hacer una gestión sustentable de sus actividades diarias. No porque estos conceptos los tengan claros, no porque manejen una amplia vinculación a definiciones técnicas en el tema ambiental, sino que particularmente porque hay un interés en realizar este tipo de actividades, yo diría casi en un nivel de inicio de acercamiento intuitivo que se va complejizando en la medida que se van acercando al desarrollo de estas actividades. La investigación, por lo tanto, apuntaba a responder a la pregunta cuáles eran esas prácticas cotidianas que las personas realizan en este ámbito domiciliario inmediato, donde viven, en Valparaíso, y por lo tanto vamos a buscar caracterizarlas. ¿Cómo trabajamos los datos? ¿Cómo los levantamos? Hicimos una investigación, un proyecto de investigación cualitativo, descriptivo, exploratorio. Estábamos recién iniciando ver qué era lo que íbamos a encontrar en el marco de este proceso y trabajamos en el diseño y el levantamiento de datos durante los años 2021 y 2022. Por lo tanto, esto es importante. En la primera parte del proyecto, año 2021, ahí estábamos todavía en confinamiento, lo que implicaba que pudieran haber prácticas ambientales, ¿verdad?, que hubieran estado tal vez no en uso, tal vez desarrollándose de una forma un tanto más descontinuada, dadas las condiciones en las que nos encontrábamos. Asumimos una muestra cualitativa que nos permitió llegar a 64 personas, a 64 domicilios, a 64 prácticas en las que trabajamos viendo directamente las acciones que realizaban, y las técnicas de trabajo fueron la entrevista y la observación no participante, vale decir, acompañando aquello en lo que se estaba desarrollando la tarea, con apoyo de fotografía social. El análisis que se desarrolló ya pensando en los textos, en las definiciones, es categorial, va ordenado por categoría y por saturación teórica,
Y la validación del resultado es la triangulación de la técnica, aquello que levantamos en la entrevista, en el discurso, respecto de aquello se establece en el marco de la observación. Y aquí, también un reconocimiento, este trabajo forma parte de las estrategias de convergencia, investigación, docencia. Es decir, no solo son proyectos de investigación, sino que además suman a estudiantes de la escuela en el levantamiento de datos, en la formación. En este caso, en la cátedra de investigación cualitativa. Es decir, su primera nota, ¿sí?, su primera evaluación, fue participar de esta investigación, visitar estas prácticas, focalizarlas, ubicarlas, levantar los datos y hacer estos primeros análisis que hacen modelamientos de procesos de mayor complejidad. ¿Qué es Valparaíso metropolitano? Porque siempre lo metropolitano lo asociamos más bien a la región metropolitana, ¿verdad? Santiago. Bueno, es la forma de denominar al Gran Valparaíso. Para quienes lo conocen, para quienes lo han visitado, si no han ido les esperamos por supuesto, pero de manera cercana a los medios de comunicación, ¿verdad?, nos hablan de una gran confluencia que implica las comunas de Valparaíso, que es la capital regional, Viña del Mar, una de las 3 comunas que concentra la mayor cantidad de población a nivel país, Quilpué, Villa Alemana, en una línea que va, no sé si se ve con esta luz. ¿A dónde estoy? Arriba. Bueno, va en una línea, aquí, ahí, va en una línea, ¿verdad?, horizontal, y por la costa, Valparaíso, Viña del Mar, Concón. Esta confluencia implica casi 1 millón de habitantes, el 52% de la población regional, en un territorio de 14.000 hectáreas. Ahora, ¿qué es lo interesante para que ustedes puedan como seguir la secuencia? Es que Valparaíso y Viña del Mar concentran el movimiento de esta gran Valparaíso metropolitano. Por lo tanto, en la mañana, todas las zonas de Quilpué, Villa Alemana, Concón, se mueven hacia Valparaíso. Y por lo tanto, en la tarde regresan, ¿no? Y eso puede significar, como en todos los lugares, me imagino, grandes congestiones, grandes dificultades, gran pérdida de tiempo, y por tanto nos refleja una situación ya estructural con dificultades para enfrentar los temas ambientales. Todas las fotografías que ustedes van a ver ahora corresponden al banco de imágenes del proyecto, es decir, las fotografías que tomamos desde el proceso de investigación y las que aportaron también nuestros y nuestras estudiantes, a no ser que se indique lo contrario. ¿Ya? Para no insistir, digamos, en la denominación, todas las fotografías son del proyecto. Me parece que hay una que yo les cuento después cuál es, que por razones de tiempo no la pudimos recoger nosotros, pero que nos ayuda a ilustrar. Bien, ¿qué cosas se hacen? Ahí estamos en Valparaíso, espacio urbano, Viña del Mar, mucho cerro, ¿no?, un paisaje muy de cemento, pero ¿qué hacen las personas? ¿Dónde están esas buenas prácticas ambientales de manera cotidiana? Compostaje. En el jardín, sea una vivienda con un pequeño jardín, sean departamentos con con un pequeño espacio de balcón, y las personas realizan el proceso completo. Guardan, ¿verdad?, desechos orgánicos, van haciendo compostaje en los tiempos de espera y después los resitúan, los reinstalan en el ciclo especialmente destinado a sus espacios de jardín, a sus espacios de árbol. Aquí un pequeño fragmento, la persona nos explica: yo hago compostaje desde la casa, utilizo todos los desechos orgánicos, esta basura la juntamos todos los días en un recipiente, y uno dice, mira, la práctica no es una cosa descontinuada, empieza a instalar hábitos al interior de la vivienda, al interior de la familia, se hace de manera regular, porque no es que un día recojan las cascaritas y otro día no, lo van instalando en sus acciones. ¿Qué otro tipo de acción vinculada a la anterior? La lombricultura. Por supuesto, esta no es tan masiva como la anterior, pero encontramos un par de casos con estos elementos y particularmente, ¿verdad?, el aporte de la lombricultura en la construcción de materia orgánica, que también tiene como destino los patios, pequeños huertos. La reutilización de aguas grises, lejos la mayor conciencia en el espacio urbano. La escasez del agua, una región que está azotada hace 10 años por una mega sequía, con una empresa de servicios sanitarios que tampoco, pudiéramos decir, cumple plenamente todas sus condiciones de cobertura. Por lo tanto, hay una conciencia en relación al tema del agua muy importante y se ha ido instalando de manera bastante fuerte el elemento de incorporar el uso del agua gris, ¿no?, aquella que termina del último lavado, aquella que puede ser usada después de haber lavado algún alimento, y esas aguas, por lo general, se acopian y después se van utilizando para riego, para limpieza, incluso, ¿verdad?, para las descargas del inodoro. Van trabajando el agua y la van instalando dentro de la vivienda también para establecer que se pueda con aquello colaborar en el uso más responsable. En una de las experiencias, ya no solo era, ustedes vieron recién los baldes, ¿verdad?, vamos juntando el agüita, reciclando, sino que en más de alguna vivienda ya una instalación con mucho más condición de acopio.
Bueno, además nosotros somos una zona bien sísmica, entonces siempre hay que tener agua. Y una de estas es también una solución con el agua gris, al menos para los temas de jardín y de servicios sanitarios. Reciclaje de aceite comestible. Particularmente este es uno de los que a nosotros nos pareció más interesante porque es laborioso hacer este reciclaje. Entonces siempre va a ser más fácil lavar el sartén o sacar con un papel y desechar. Acá hay que juntar, acopiar, envasar y después esto, porque mira, no es que este aceite en particular se recicle, sino que hay que buscar los lugares donde se pueda recibir este aceite usado. En un caso, este aceite se reciclaba con jabones, había algún tipo de cosmetiquería, algún reuso, pero es más excepcional. Pero igual es bastante laborioso realizar este rescate. Los ecoladrillos, ¿no? Ahí ya estamos hablando de elementos más cercanos, también las personas se dan cuenta este exceso de plásticos, de bolsas, de desechos, muchas veces de la cocina, del paquete en el que viene un tallarín, en el que vienen distintos elementos, y en los que después cuando vas a la basura se te empieza a llenar, ¿verdad?, el elemento con plástico. Entonces también hay una búsqueda con ecoladrillos que después se transforman en invernaderos, se transforman en unas especies de paredes en algunos espacios, por lo general de jardín, los van a utilizar. El acopio de plásticos, latas y vidrios para puntos de reciclaje. Aquí hay una cosa interesante, no hay persona que no recicle, vamos a poner este concepto como en comillas, cursiva, que no valore este reciclaje cuando tiene el punto de acopio cercano. Es decir, no tienes el punto de acopio y las personas empiezan a complicarse con las botellas y tratan como de focalizar donde hay. La experiencia que tenemos es que cuando los municipios o algunos otros servicios como Juaniquén, ¿verdad?, con los servicios de vidrio o algunos otros como CODEF, ¿no?, van colocando, las personas inmediatamente empiezan a alinearse para llevar las cosas. Es tener este espacio, porque obviamente el reciclaje no sucede en el domicilio, pero es una acción que se une a una cadena mayor. Por lo tanto, este es muy interesante porque todas las prácticas que vimos, independientemente que hubieran otras para destacar, en todas las que hay una conciencia inicial, hay un preocuparse qué hacemos con el vidrio, qué hacemos con la botella plástica, cómo la reutilizamos. La confección de artículos para uso doméstico basados, ¿verdad?, en los botellones de plástico, en las botellas, tratar de con ello hacer pequeños maceteros, actividades, en fin, que se puedan utilizar. Eso también se usa bastante. Reciclaje textil. Y ahí la cosa empieza a ponerse un poco más urbana, ¿no? Ya. La actividad medioambiental es un reciclaje textil, hace que las materias primas puedan ser utilizadas, también en algunos otros diseños más prácticos como esta bolsita reutilizable, ¿no?, que son las que de manera frecuente se instalan mucho en el espacio urbano como actividad. Uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta es deseable pero poco posible. Y aquí el paréntesis porque estamos hablando de Valparaíso, ciudad vertical, por lo tanto en la bajada vamos con el freno y en la subida con la bicicleta al hombro. Por lo tanto, un mal servicio de transporte público y muy pocas o nulas opciones de uso de bicicleta o de ciclovías. La única que tiene es Viña, así como bonita en el espacio del centro, pero no son útiles, no están conectadas a ningún acceso poblacional importante. Por lo tanto, esto es más bien un deseo más que una práctica concreta. También hay responsabilidad en el consumo energético, algunas prácticas declaradas también como el consumo preferente de alimentos de origen vegetal, esta conciencia, ¿verdad?, del uso y de los efectos secundarios de las grandes producciones de animales. Y aquí esta foto que no es del sistema, pero era por el tiempo en que levantamos los datos. También las personas reconocen el desmalezamiento, ¿verdad?, como una de las actividades importantes, dado el tema de los incendios en la zona urbana de Valparaíso. Y por lo tanto, le pusimos la fuente en el archivo. Particularmente esta es una tarea del cortafuegos, ¿no?, la construcción del desmalezamiento para proteger las zonas de interfaz urbano-forestal. Conclusiones, y aquí me voy cerrando. Las prácticas se realizan en forma permanente. Eso es lo más relevante, no son ocasionales. Llegan a instalarse y la familia adecúa sus comportamientos a aquello. Se hacen cargo de problemáticas ambientales que en lo operativo son chiquititas al observarse, pero que están conectadas con las grandes dificultades como calentamiento global, escasez hídrica, crisis climática y contaminación ambiental. Las prácticas ambientales reflejan, y esta es en la entrevista era el por qué hacerlas, una profunda inquietud intergeneracional para la calidad de vida que enfrentarán hijos, hijas, nietos y nietas en el futuro. Aquí la lógica de lo ambiental, la lógica de la sostenibilidad aparece muy claro en el discurso. Esta es la preocupación, por eso lo hacen, porque no saben lo que le va a pasar a las generaciones futuras y hay un vínculo afectivo ahí obviamente que trata de anticiparse y proteger. También aparece el tema de una actividad que es silenciosa,
invisibilizada, perseverante, pero que desafía la acción devastadora e indiferente de los grandes actores globales. Aún así. O sea, yo apago la luz, toda la noche Falabella o algunas multitiendas tienen todas las vitrinas prendidas, pero aún así me preocupo de apagar la luz, ¿no? Esta condición de actores que no están en la misma posición de poder. Estas acciones buscan particularmente la posibilidad de enlazarse con cadenas que permitan terminar los ciclos cuando el espacio domiciliario no es capaz de resolverlo, como en el caso, veíamos, de las botellas de reciclaje. No lo vas a reciclar en la casa como un proceso químico de mayor complejidad, pero puedo ser parte de esta cadena y puedo trabajar aquí. Aquí hay una expresión particular también que a veces nos produce entre la esperanza y la decepción. ¿Qué sacamos con contar que en las casas haciendo campaña para vidrio, plástico y lo orgánico, cuando después el camión de la basura se lo lleva todo y lo revuelve? Queda mucho por mejorar todavía, pero aún así las personas no se rinden. Y en esa perspectiva, lo que buscan las buenas prácticas es superar esa desesperanza. Y aquí quiero que pongan atención a esta fotografía. Lo primero que uno ve, ¿cierto?, es que la persona que está aquí está con su bolsita de uso, ¿sí?, de género, la va a usar muchas veces, la va a lavar, la va a cuidar, ¿bien? ¿Se fijan en el entorno? Está absolutamente sucio. La basura sigue allí. Por eso esta fotografía da eso, superar la desesperanza. Lo que hacen las personas de manera anónima, de manera cotidiana, en su vivienda, en su casa, en esa pequeña práctica que nadie ve y que uno particularmente podría también no hacer, se sigue haciendo en la medida de que hay esta esperanza, superar esta desesperanza de que las cosas van por un despeñadero y que subamos 1, 2 o 3 grados, ¿verdad?, el calentamiento, toda esta crisis a la que nos enfrentamos. Aún así, al menos en Valparaíso, se sigue luchando. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación y gracias por visibilizar esto que no se ve mucho. Bueno, continuamos con el panel. Quiero invitar a Valeria Cabello para que venga, nos pueda exponer su ponencia, que lleva como título La formación docente en ciencias para la ciudadanía, una urgencia para la reducción del riesgo de desastres y la alfabetización científica crítica. Muchas gracias. Pensé que me iba a tocar presentar más tarde, así que... ¿sí? Pero no hay ningún problema. Entonces, yo les voy a tornar el foco un poquito hacia otro lugar, ¿ya? Pensando justamente en la formación inicial de profesoras y profesores, pero con un foco puesto en el currículum de formación inicial, pensando en este currículum de formación inicial como una herramienta de política pública que tiene el poder para influir en las grandes decisiones, los grandes procesos y también las grandes crisis que estamos enfrentando como sociedad. Me presento brevemente. Mi nombre es Valeria Cabello, soy académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica en Santiago, así que estoy de acuerdo con mi compañero en la importancia de también generar espacios de reflexión local y descentralizado, así que estoy muy contenta de haber podido venir aquí hoy día. Específicamente este trabajo se enmarca en un proyecto Fondesit que está recién comenzando, así que lo que voy a presentarles hoy día es más bien un argumento, es un posicionamiento, más que los resultados todavía de la investigación, porque los resultados van a estar en un par de años más. Entonces también les pido, si es que tienen ideas, retroalimentación, estamos en el momento de poder incorporarlos, así que espero que de esto también se genere un diálogo nutritivo, esa es mi expectativa. Entonces, vamos a partir, un elemento introductorio, porque hablo también de desastres socionaturales y amenazas, ¿por qué no desastres naturales, como usualmente se llaman, ¿no? Entonces, partamos de la base que las amenazas ambientales que tenemos en Chile, voy a hablar principalmente de Chile, pero sabemos que esto es a nivel global, han crecido en su peligrosidad, especialmente en áreas como nuestro país, que está, digamos, conocido mundialmente como un laboratorio natural de desastres, ¿sí? Ese es lamentablemente como se conoce a Chile en el campo de desastres. Sin embargo, no solo por los terremotos y los tsunamis, que uno podría pensar que son desastres, como les llamamos en esta ciencia, son desastres rápidos, es decir, que ocurre y la condición catastrófica es inmediata o mediada por muy poco tiempo,
pero tenemos también todos aquellos efectos derivados de un desastre lento como es la crisis climática, ¿sí? Entonces también está considerada como un desastre para la humanidad, sin embargo de tránsito, digamos, más pausado. ¿Qué es lo que hace esta nueva asignatura que se incorpora en el currículum nacional de tercero y cuarto medio, Ciencias para la Ciudadanía? Justamente reposicionar la educación sobre crisis climática, desastres, que no tienen solamente un componente natural, este puede estar en su origen, pero que devengan en desastres, tiene que ver con condiciones, características, vulnerabilidades y decisiones humanas, por eso es que se consideran desastres socionaturales. Justamente hace que los profesores y las profesoras tomen un rol más activo en esa enseñanza y en esa posible mitigación de algunos de los efectos de este tipo de desastre, ¿ya? Especialmente también aquellos elementos derivados de la crisis climática hoy en día forman parte de la nueva asignatura Ciencias para la Ciudadanía, que nos impone también desafíos y oportunidades para la formación docente. Entonces ese va a ser el foco de lo que les voy a presentar ahora, ¿ya? Entonces, ¿por qué estudiar en Ciencias para la Ciudadanía en la formación inicial docente? Principalmente porque yo estoy convencida de que la formación inicial de profesores tiene un efecto, es un punto sistema. Cuando uno quiere trabajar intervención, efectivamente, si es que trabajamos en las nuevas generaciones de profesoras y profesores, podemos no solo apuntar a que efectivamente enseñen y estén preparados para aquello que deben cubrir en el currículum, sino que también transforma las identidades de ellas y ellos como ciudadanos activos de las comunidades a las que pertenecen, pero también de las comunidades a las cuales integran, ¿sí? Cuando se integran a una comunidad educativa, por ejemplo, ¿ya? Ahí los profesores y las profesoras son agentes posibles de cambio, de acción y de pensamiento crítico, ¿ya? Entonces tenemos esta relevancia y también la urgencia. Solamente para comentarlos, y creo que lo tengo en la siguiente lámina, en este cambio curricular que se añade la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía para tercero y cuarto medio, se empieza a implementar en mitad de la pandemia, ¿sí? Y eso significó que no existió una adecuada ni preparación para los profesores en ejercicio, ni menos aún para los profesores que se están formando, para los estudiantes de pedagogía. Sin embargo, los profesores que hoy en día egresan y los mismos profesores y profesoras que están en el sistema deben enseñar, según los requerimientos, por supuesto, de cada comunidad educativa, asignaturas de Ciencias para la Ciudadanía que trabajan algunas de estas temáticas para las cuales muchas veces no se sienten ni preparados o a veces a gusto de poder enseñar elementos que son principalmente multidisciplinarios o transdisciplinarios. Entonces también trastoca de alguna forma la identidad de los profesores de ciencias, que pueden sentirse como yo soy profesor de química, de biología, ¿por qué tengo que estar enseñando sobre tsunamis, por ejemplo, o placas tectónicas u otra cosa, o qué pasa con los efectos locales que puede tener la crisis hídrica en mi comunidad? ¿Sí? Entonces también ahí hay un desafío importante. Entonces tenemos esta gran relevancia, pero también la urgencia, ¿ya? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces nosotros sabemos que la formación inicial docente todavía se estructura en estos ejes disciplinarios, física, química, biología, que han sido los clásicos, ¿ya? La pedagogía y la didáctica también forman parte de las mallas curriculares de formación docente. Sin embargo, hay muy pocas oportunidades para aprender a enseñar interdisciplinariamente. Y no estoy solamente pensando en interdisciplinario, física, química, biología, entre ellos, sino que las ciencias sociales con las ciencias naturales, ¿sí? Tenemos pocas oportunidades para pensar a los profesores como sujetos activos humanos que también enseñan desde las ciencias humanas. Entonces yo les quiero abrir esta discusión sobre amenazas a esta implementación de una alternativa que a mi juicio es muy positiva, incorporar ciencias para la ciudadanía con un foco en la acción comunitaria. Sin embargo, las amenazas que también tenemos para la implementación, las oportunidades y las amenazas.
Algunos antecedentes que no me quiero detener demasiado para no consumir todo el tiempo que tenemos, desde los cuales se sustenta esta investigación. Es una investigación-acción la que yo estoy iniciando, es decir, que no solamente recoge datos y los transforma en conocimiento, sino que también busca generar una acción y un producto específico con aquellas personas que participan de la investigación. Es que trabajamos explicaciones docentes, específicamente con la habilidad que los profesores y profesoras van construyendo para poder explicar este tipo de fenómenos a audiencias que pueden ser estudiantes, que pueden ser comunidades, pensando en el rol de los profesores más allá solamente de la sala de clases. Estas explicaciones docentes nosotros sabemos que también influyen en cómo los niños y las niñas construyen sus propias explicaciones, ¿ya? Es decir, el profesor, la profesora no solo es una fuente de saber para enseñar una explicación, sino que también es un vehículo, un mediador para que los niños y las niñas construyan sus propias explicaciones sobre estos y otros. Por eso es que es tan importante también poder trabajar con esa habilidad y que los niños y las niñas finalmente tengan esas capacidades de co-construir dialógicamente en la sala de clase las explicaciones que mejor se ajustan a este tipo de fenómenos. Y nosotros también sabemos que este tipo de práctica, las explicaciones, reflejan el conocimiento pedagógico del contenido de los profesores. Entonces, cómo lo van desarrollando, cuánto van aprendiendo sobre didáctica, sobre las temáticas, sobre desarrollo de habilidades en la sala de clase, forma parte también de este conocimiento clave en formación docente. Sin embargo, nuevamente, no enfatizan aquellos elementos que pueden ser abordados interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, que es el desafío de esta asignatura. Y por otra parte, otro grupo de conocimiento muy importante para esta investigación es que las ciencias para la ciudadanía, la filosofía y la educación ciudadana hoy en día forman parte también del currículum, no solo para los colegios técnicos, o sea, los colegios humanistas científicos, sino que también los técnicos profesionales. Y eso ha sido una medida desde la perspectiva de Honorato que busca contribuir a la equidad en la construcción de capacidades para la ciudadanía en general, no distinguiendo o privilegiando a un grupo que va a seguir cierta trayectoria, o se espera que siga cierta trayectoria educacional versus otro. Y además, que pedagógicamente sabemos que los ambientes y las localidades forman parte de lo que llamamos el tercer educador, ¿sí? No solamente el educador como el profesor, no solamente la familia y el sujeto como educadores de sí mismos, sino que también los ambientes, las localidades y las comunidades como un tercer educador. Por ende, los proyectos de aula que sean pertinentes territorialmente pueden tener una proyección importante para trabajar ciencias para la ciudadanía de forma activa, anclado también en lo que por ejemplo, la compañera nos presentaba antes sobre proyectos más bien del hogar, pero que tienen una trascendencia también a nivel comunitario, ¿ya? Eso es como antecedentes básicos y clave, pero lo que me quiero concentrar ahora, si me das la siguiente, por favor, Stephanie. Si puedes, gracias. Son las oportunidades. Quiero partir por lo positivo. Las oportunidades que nos da la educación en ciencias para la ciudadanía, efectivamente, son innovaciones curriculares que permiten integrar fuentes de saberes. Y eso es fundamental. Es decir, el saber erudito de la ciencia pasa a dialogar también con los saberes más bien locales, pueden ser saberes ancestrales o no, pueden ser saberes más bien comunitarios, pero es decir, la supremacía de este saber científico se vuelve más permeable y eso ya es un avance en cómo co-construimos el conocimiento, ¿ya? Entonces, estos elementos nos permitirían transformar también las competencias de los y las estudiantes, pero no solo de ellos, sino que también pensando siempre en la acción que ellos pueden tener en las comunidades que integren y también por parte de los profesores. Explicar con base en evidencias es importante, pero también necesitamos explicar con base en los saberes y las fuentes de conocimiento o los fondos de conocimiento, por ejemplo, familiares, ancestrales, etc. ¿Ya? También tenemos que las respuestas a las demandas en educación y en ciencias van cambiando y van transitando desde un razonamiento científico, que es lo que antes pensábamos que era como el fin último de la enseñanza de las ciencias, hacia un aprendizaje basado en problemas que sean territorialmente relevantes, pero también
el análisis de fenómenos locales. ¿Qué fenómenos, por ejemplo, o qué consecuencias de las crisis climáticas afectan particularmente a nuestra comunidad? Trabajar sobre eso y responder sobre eso nos abre una oportunidad para desarrollar lo que en ciencias hoy en día conocemos como alfabetización científica crítica, ¿sí? Que no es solamente utilizar el conocimiento científico para responder a un problema, sino que transformarse en ciudadanos que son políticamente e históricamente comprometidos en los cambios que necesitan las comunidades para vivir sustentablemente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, enseñar en ciencias para la ciudadanía nos da esas oportunidades para transformar los focos habituales de enseñanza basada en los contenidos hacia una enseñanza pensada en los fenómenos, y que de los fenómenos surja la necesidad de aprender sobre conceptos y otras habilidades para poder actuar sobre ellos, como el cambio climático o reducir el riesgo de los desastres socionaturales. Y ahí entonces tenemos la urgencia de que los futuros docentes sean capaces de tomar también decisiones informadas en las comunidades que integran, desarrollar también su pensamiento crítico y no volverse meros implementadores de un currículum que prescriben otros, sino que co-constructores junto con sus comunidades del currículum que se necesita para progresar en esa localidad, en esa comunidad. Entonces vamos a la siguiente, que son los desafíos. Para no llamarle amenazas, en esta vez lo llamé desafíos, pero efectivamente hay una amenaza grande a la implementación curricular, y esto tiene que ver con la asincronía que ocurre entre los cambios de la política pública curricular y la capacidad que tenemos como sistema de responder a esos cambios oportunamente, ¿sí? Cambia el currículum hacia algo positivo, pero no cambiamos la formación de los profesores, ni en ejercicio, ni tampoco la formación docente inicial. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podemos implementar un currículum que sea nuevo, que sea efectivo, si los profesores y las profesoras no han tenido una formación, y no solamente una formación, llamémosla técnica, sino que una aproximación crítica a ese currículum, una apropiación crítica a ese cambio también curricular? Entonces, posicionar la enseñanza en ciencias favoreciendo la participación de futuros profesores y profesoras como ciudadanas y ciudadanos activos es tremendamente clave para tomar decisiones sobre problemas sociocientíficos, pero también para transformar sus identidades, para ayudarles a construir un profesionalismo en contexto, que no sea desvinculado de sus contextos donde trabajan. Y, por supuesto, para avanzar en esta conexión con los territorios y no perderse en esa conversación. Ahí convergemos entonces en estos puntos centrales de alfabetización científica crítica, que no puedo demorarme mucho más, pero si hay alguien interesado en estos puntos, también por supuesto me puede contactar, porque añadimos el componente entonces de involucramiento en acciones sociales, políticas, y sociopolíticas de la acción científica en la escuela y en las comunidades. Entonces, otro desafío también es ofrecer oportunidades de aprendizaje en formación inicial docente que retomen estos elementos tremendamente necesarios para la vida. Como ejemplo, les puedo contar, el año pasado tuvimos la fortuna de trabajar con comunidades de Quintero Puchuncaví, con niñas y niños también afectados por la alta contaminación de todo tipo, o sea, no solamente la atmosférica es la más común, pero está contaminado el mar, está contaminado los suelos por el mismo efecto. Entonces trabajamos con estas comunidades en donde los y las profesoras también se involucran como agentes de cambio, agentes educativos de cambio, no solo con los niños y las niñas en el currículum, sino que también con las comunidades de padres, madres y las juntas de vecinos. Tenemos unas experiencias muy bonitas, desde la cual surgió también el impulso a este proyecto. ¿Me das la última, por favor? Entonces, como para ir cerrando ya, posicionamos que es necesario que la formación docente engrane estos cambios culturales que son urgentes en esta era del antropoceno, considerando a esta nueva asignatura específicamente como una posible aliada en la reducción del riesgo de desastres, también en el desarrollo virtuoso de la alfabetización científica crítica. ¿Cómo vamos a trabajar específicamente? Vamos a intervenir en 2 programas de formación inicial de profesores a través de acciones también autodidactas, autoformativas en estas temáticas, y vamos a ir siguiendo la transformación identitaria de los profesores
cuando trabajan en conjunto e interdisciplinariamente. Entonces estamos juntando profesores de ciencias naturales, de biología, química, física, con profesores también de ciencias sociales. Tenemos ahí, vamos a utilizar podcasts, vamos a utilizar varias otras herramientas que van a tener como foco no solamente el entregar información, sino que construir en conjunto estas temáticas y también las habilidades que deberían tener los profesores para poder explicar en Ciencias para la Ciudadanía a partir de estos fenómenos. Así que creo que esta ya era mi última lámina. Cuéntame si la siguiente, sí, son las referencias, así que muchas gracias por escucharme y también muy atenta a sus recomendaciones. Muchas gracias, es muy interesante tu propuesta, ojalá que te vaya muy bien. Un buen desafío. Bueno, voy a invitar a nuestra cuarta panelista. Ella es Viviana Gómez y nos va a presentar una ponencia que tiene como título Actitudes y prejuicios hacia la pobreza detectada con el juego crítico. Esta es una ponencia en colaboración con otros autores, ¿cierto? Pablo Gutiérrez, Paz González y Loreto Castro. Les recordamos que esta es la cuarta ponencia, nos queda una más y después vamos a tener un momento de preguntas, así que para que vayan anotando ahí sus preguntas y podamos tratar de responderlas todas. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Mucho gusto en comunicarles nuestra investigación. Nosotros somos profesores de acá del campus Villarrica, que hemos trabajado en varios proyectos de Fondesit en la línea de creencias sobre pobreza, porque nos parecía una línea muy importante. Y entonces queremos mostrarles un poco lo que hemos analizado y a lo que hemos llegado después de varios años de esta investigación. Entonces, nosotros queremos aportar al EDS número 4, que es la calidad de la educación. Estamos convencidos de que solo la calidad de la educación puede resolver problemas profundos de nuestra sociedad, pero si queremos mejorarlo, debemos derribar prejuicios y favorecer igualdad de oportunidades para que eso ocurra. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos es si tenemos prejuicios o creencias previas sobre la pobreza en educación. ¿Tenemos esa marca negativa sobre la pobreza o estamos más adelante y llevamos una creencia positiva que nos puede permitir realmente alcanzar la calidad de la educación? Entonces, nosotros sabemos que la identidad social que construimos de nosotros está construida sobre base de prejuicios, porque tenemos que identificarnos con quienes somos y eso lo hacemos a través de la identificación nosotros-otros. Y que esas expectativas o esos prejuicios van a influir sobre lo que esperamos de los otros y también sobre las oportunidades que les damos. Por eso que era importante saber si en educación existían prejuicios sobre la pobreza. Entonces, el constructo de identidad social tiene que ver con la relación entre yo y los otros, que se va construyendo desde que somos bebés, desde que nos socializamos en la casa y que se relaciona con el grupo de pertenencia. Y ese grupo entonces tiene valores, un estatus social, unas preferencias, unos gustos, unas metas sociales que los hacen sentir como pertenecientes a una agrupación individual con un favoritismo y una evaluación más positiva que respecto a los otros grupos, que les lleva a sentir bastante orgullo por pertenecer a ese grupo, ¿ya? En cambio, los otros son fuentes de estereotipos, ¿ya? Entonces, establecemos una especie de descripción esencial de las personas, como reduciéndola a características específicas y que son inmodificables, que los hace ser quienes somos, pero que son muy diferentes a nosotros. Entonces,
tendemos a desarrollar estos prejuicios que nos ayudan como a adelantar ciertas ideas y decidir si queremos o no interactuar con ellas, ¿ya? Y en su mayoría, como es un grupo que está en contraste con nosotros, no son como nosotros, entonces tendemos a sentir desagrado o molestia frente a ellos. Por eso es importante estudiar los prejuicios. Entonces el mensaje que uno tiene como internamente cuando no se lo cuestiona es como, yo no soy como ellos no son como mi grupo, como los míos, y entonces tiendo a alejar, ¿ya? Entonces ahí hay una importante aprendizaje que se ha logrado, es que hay contenido en que los procesos de cambio de los prejuicios están influenciados por emociones muy fuertes, porque como se habla de identidad y como el sesgo para el grupo propio es muy grande, entonces nadie está muy dispuesto a cambiar los prejuicios, porque son la base como de la interacción humana. Entonces también se sabe que profundizar en las propias creencias es un trabajo emocional muy difícil, ¿ya? La gente tiende a defenderse, tiende a atrincherarse, se llama, en las ideas propias y no querer cambiar, ¿ya? Entonces, un aprendizaje importante que también hemos encontrado es que una estructura de conocimiento, una vez que se establece, es más resistente al cambio si está ligada a la identidad o al sistema de valores del sujeto, ¿ya? Y esta construcción de identidad se basa precisamente en que nosotros nos sentimos que somos de un grupo especial y que tenemos unos valores que los otros no tienen, ¿ya? Entonces nosotros, frente a toda esta información, nos preguntábamos cómo hacerlo, porque si es tan fuerte el sesgo emocional que uno tiene frente a lo que cree, entonces ¿cómo lo abordamos? Porque yo le puedo preguntar a través de un cuestionario a las personas que creen sobre la pobreza, pero me va a decir lo que yo le digo que diga en el fondo. Si yo le pregunto, ¿tú crees que los pobres aprenden más lento que los niños no pobres? Me puedo poner de acuerdo, desacuerdo o medianamente de acuerdo, pero no qué realmente cree, si es lo que realmente cree o no. Entonces, teníamos que pensar una estrategia que permitiera liberar a las personas de este miedo a mostrar sus emociones, sus dudas y no sentirse enjuiciados. Y es ahí donde nosotros hemos ido trabajando con una estrategia que se llama Lego Serious Play, que es trabajar con una metodología de ladrillitos Lego que se construyó para trabajar planificación estratégica. Esto más bien lo usan la empresa, los ejecutivos, etc. Y parece que varios lo conocen. Entonces, nosotros lo adaptamos, uno de los colaboradores del proyecto adaptó esto para trabajarlo en el contexto de creencias sobre la pobreza. Entonces, en esta estrategia, el proceso que se lleva a cabo es un proceso que se trata de presentar un problema, construir modelos con los legos que representen ese tema o problema, compartir las ideas con los otros que están en el grupo, reflexionar también con evidencias concretas sobre esa realidad o ese tema, y finalmente reconstruir un modelo socializado y negociado con todos los actores, ¿ya? Entonces, en esa forma de trabajo hemos estado trabajando ya por casi 10 años en grupos de distintos actores educativos. Entonces tenemos estudiantes de pedagogía de primer año, estudiantes de pedagogía de cuarto año, profesores en servicio y formadores de profesores, y todos a lo largo del país, ¿ya? Es una muestra bastante grande. ¿Qué hemos encontrado? Porque nosotros nuestros temas que les preguntábamos y sobre los cuales construían estos modelos tenían que ver con qué son y cómo son las escuelas vulnerables, cómo son los niños y cómo son las familias que van a estas escuelas. También les preguntamos sobre los profesores que trabajan ahí, pero para esta presentación les voy a mostrar esos 3 temas para llegar a un análisis más profundo. Entonces, en cuanto a las escuelas vulnerables, en general, a pesar de que teníamos de todo este tipo de muestras, se atribuye la vulnerabilidad a un cierto tipo de escuelas, a las rurales, por ejemplo, más que a las escuelas urbanas. También se atribuye demasiado a la falta de recursos, siendo que hay ley SEP donde se supone implementando más materiales, ¿no? Hay más recursos para contratación de obras, o sea, hay mucha más plata dando vuelta, digamos, que está permitiendo mayor acceso a recursos e infraestructura.
también hay una idea de gran cantidad de niños por sala. Y al revés, porque en realidad las escuelas más vulnerables tienen menos niños por sala, porque hay un éxodo de las familias que tienen niños que piensan que van a tener mejor rendimiento en otras escuelas. También se habla harto de diversidad de niños y niñas, y la diversidad se considera como inmigrante indígena, que son categorías que no están consideradas dentro de las diversidades más tradicionales. Después le voy a decir por qué, porque nosotros sabemos que sí es una diversidad, pero después, cuando se habla más de los niños, esa diversidad se asocia con diversidades particulares. Y bueno, y la pobreza es sinónimo de vulnerabilidad, sin reconocer, por ejemplo, que todos somos vulnerables, no solo los pobres. ¿Ya? En cuanto a los niños, aquí aparece mucho la violencia, la agresividad, la desmotivación, la inexistencia a la escuela, que además en una visión más benevolente son niños que carecerían de cariño y atención de su familia. Y por último estaría la idea de que no tienen estimulación y que tienen mucha necesidad educativa. Y aquí es donde yo lo uno con lo que les dije recién, porque un inmigrante, un indígena no tiene por qué tener por consecuencia necesidad educativa específica o especiales, pero sin embargo parecían como categorías que eran como sinónimos, ¿ya? Y eso es increíble, porque eso lo pone en una condición donde ellos necesitan ayuda extra para poder rendir adecuadamente en la escuela, por lo menos a nivel de las ideas, ¿ya? Y respecto a las familias, aquí aparecen características como bajas expectativas, poco preocupados los hijos, eso se repite muchísimo, alcoholismo, drogadicción, violencia, maltrato, incluso narcotráfico, etc. Delincuencia. Se refieren mucho a familias disfuncionales, y la disfuncionalidad estaría relacionada con monoparentalidad como una característica generalizada, y padres sin instrucción, analfabetos, y siendo que uno saca las medias de escolaridad en el país, y la media debe ser como 10.2 años de escolaridad. Entonces, sin embargo, todavía se habla de analfabetismo, falta de escolaridad. Y también padres preocupados solo del trabajo y del dinero, así como culpándolos porque tienen que trabajar tanto que no están preocupados sus hijos. Entonces, todas estas creencias las fuimos analizando, las fuimos organizando, y lo cruzamos con una frase muy interesante de un artículo de Piske del 2007, que dice que cuando nosotros establecemos grupos humanos, les damos un cierto estatus según la respetabilidad que les damos, o sea que les reconocemos cierto grado de respetabilidad, y también con el grado de agrado o desagrado que nos hacen sentir. Entonces eso nos lleva a tener además ciertas emociones y a finalmente actuar frente a ellos, alejándonos o acercándonos. Entonces aquí habría como una cuadrícula donde se junta la variable agradable y desagradable con la variable respetado o no respetado, ¿ya? Y entonces aparecerían como 4 grupos humanos. El primer grupo, que sería como el mejor, sería el respetado agradable, que generalmente es el grupo de uno, el grupo al que uno pertenece. Entonces, ¿dónde están los amigos, la clase media? Aquí en Chile todos somos clase media, y como tienen los mismos valores, les gustan las mismas cosas, entonces la emoción que se siente por ese grupo es de orgullo y admiración, ¿eh? El sesgo de grupo, sesgo intergrupo, es súper importante. En el contrario estarían los no respetados, pero igual agradables, no tienen, por lo menos son agradables. Y aquí estarían las personas con discapacidad, los más débiles, las personas con las que nosotros podemos sentir lástima, paternalismo, negligencia, ¿ya? Después al otro lado estarían los respetados desagradables, son los afortunados, la gente de alto estatus social y económico, los amigos de, se me quedó ahí la clase media, pero sí sería la clase alta, perdón. Y la emoción que despiertan son la envidia, ¿ya? Y estaría el último grupo, que sería el no respetado y desagradable, donde estarían los que no son ni simpáticos ni inteligentes, y ahí estarían los drogadictos, los vagos, los delincuentes, frente a los cuales se siente rechazo y falta de respeto. Entonces,
con esta tablita de actitudes, de recuerdo el estatus de los grupos, nosotros encontramos que la actitud que desarrollan nuestra muestra grande está más orientada a que los no respetados y agradables serían los estudiantes. Los estudiantes estarían en el grupo no respetado pero agradable, porque tienen esa tendencia a considerarlos como carentes principalmente de amor, de estimulación, todas las características que vimos recién. Y las familias están en el grupo no respetado y desagradable. ¿Ya? Entonces, eso significa que nosotros estamos trabajando en nuestro sistema educativo con unas creencias que a uno le hacen dudar si realmente le van a dar oportunidades, porque si uno cree que no pueden, porque tienen tantos problemas afectivos, tantos problemas de estimulación, ¿cómo se va a hacer cargo en la escuela de hacer que esos niños triunfen en la educación? Se puede sentir el camino muy pesado, muy largo. ¿Ya? Y las familias son tan no respetadas que los quieren lejos de la escuela. El otro día incluso una profesora decía, no, es que el Estado tiene que invertir en cambiar a la familia. Tiene que cambiar a la familia, así de fuerte. Porque son tan desagradables y son tan disruptivas y tan deficientes en su rol de familia que tenemos que cambiarlas. Entonces, tenemos muchos prejuicios todavía que resolver para poder realmente dar igualdad de oportunidades y llegar a la calidad de la educación para estos grupos. Yo creo que hay un gran trabajo ahí. Entonces, otro análisis más lejano todavía es como, bueno, ¿quiénes son estas personas que nosotros hemos entrevistado a través de esta metodología y más o menos por qué estarían pensando de esa manera? ¿Ya? ¿Por qué están construyendo esos significados? Entonces, los estudiantes de pedagogía, por ejemplo, si bien cuando uno hace evaluaciones grandes, ellos siempre quieren cambiar el mundo, igual tienen una visión paternalista. O sea, consideran que pobres niños igual tienen algo, ¿no?, que nosotros tenemos que compensar. No consideran variables del macrosistema, por ejemplo, no consideran la empleabilidad, la gran carga laboral que tienen las personas. Por ejemplo, las familias más pobres trabajan muchas horas, entonces por supuesto que no van a poder estar con sus hijos si no es que no quieran. Entonces, pero esas variables no están consideradas en la historia, por ejemplo. Entonces tampoco saben de los modelos, todavía no, de los modelos económicos, no tienen idea de las políticas públicas que se van dando en educación, por lo tanto no tienen una mirada crítica de eso, y también tienen una visión presentista. Por ejemplo, lo que es ha sido, o sea, la escuela no puede ser si no es así, si no es subvencionada, si no es con ley CEP, si no es con SIMS, o sea, no existe otra forma de hacer escuela si no es así. No existe otra manera de triunfar en la educación si uno no va a una escuela privada, si no pagas. Entonces es muy presentista, ¿no? Yo creo que eso es un gran déficit de nosotros, los educadores, porque la educación cívica e histórica es súper importante para que ellos entiendan que los sistemas educativos son producto de un sistema político y económico X en un determinado momento de la vida y que hay otras opciones. En eso todavía ahí tenemos una deuda importante. En cuanto a los profesores, ya, si me quedan turnos, los profesores viven una contradicción porque ellos son el grupo humano que siente más demanda de la sociedad, porque sienten que ellos son los responsables de llevar adelante a estos niños, de los cuales piensan que no pueden y que las familias no apoyan, por lo tanto tienen todas las condiciones en contra desde sus visiones, y entonces sienten que la ley les está obligando a sacar adelante unos niños que por sus condiciones no van a poder triunfar. Y más encima sienten la amenaza permanente por el sistema de accountability, que tienen que dar rendición de cuentas todo el tiempo, tienen que evaluarse, tienen que lograr un buen CIMSE con sus niños, porque si no tienen la amenaza de que podrían cerrar la escuela, perder su fuente de trabajo, y además el enjuiciamiento social, porque los puntajes siguen siendo bajos. Y hay una distancia bastante grande entre el nivel socioeconómico, entonces no se logra el avance, pero además
tienen encima de ellos un edificio de obligaciones y de demandas que los agobia. Entonces, por eso que yo digo que están en una contradicción, porque tienen una meta, pero todo apunta a que se sientan tan agobiados que ni siquiera se puedan mover mucho. Se sienten también degradados, enjuiciados, culpabilizados, y eso hace que finalmente cuando uno se siente culpabilizado, acuse a otro, es una defensa. ¿Ya? Entonces, tienden a sentir que la familia y su realidad es lo que más provoca el fracaso de los niños a los que ellos tenían que cambiar. Entonces a los profesores los tenemos bastante encerrados en un problema profesional y también personal. ¿Ya? Y en cuanto a la formación, que sería los formadores de profesores, los profesores y formadores tampoco hemos reflexionado sobre nuestros propios juicios. Cuando nosotros hemos hecho los talleres con ellos, nos encontramos con todo tipo de prejuicios, parecido a los estudiantes de primer año, parecido a los estudiantes de cuarto, parecido a los profesores de aula. O sea, no hay una instancia de reflexión, de tomar conciencia de qué es lo que creen, y eso es problemático porque significa que uno consolida ciertas ideas implícitas, aunque no las declare, las modela y las perpetúa si no es consciente de sus creencias. Y por otro lado, por ejemplo, nuestra experiencia, que nosotros lo llevamos desarrollando desde 2013, al principio, porque la idea era que se quedara como una instancia de formación, que fuera como una experiencia para los estudiantes, para que desde primer año vivieran esto como una experiencia de ingreso a la universidad, y entonces se impactara desde el principio esta creencia con su formación que viene a continuación, y que se quedara en la formación todos los años. Entonces los estudiantes vivieran esta experiencia en las primeras semanas de ingreso. Pero lo logramos durante 2 o 3 años y después desapareció el interés. Entonces, siendo que tenemos los materiales, siendo que tenemos la gente preparada y todo, no se considera relevante mantener este tipo de actividades. Entonces se pierde. ¿Ya? Y entonces la gran pregunta entonces es cómo seguir, porque cómo trabajar esto que sabemos que existe, sabemos que está ahí, que las personas tienen creencias de las cuales no son conscientes, que este tipo de estrategia sí logra levantarla en un ambiente de juego, en un ambiente donde se manipulan objetos, donde no hay juicio contra las ideas de las personas, pero todavía tenemos harto camino que seguir para poder cambiar las creencias. Hasta el momento creemos que tenemos una buena herramienta de diagnóstico para poder realmente favorecer que la gente diga lo que piensa, y una idea de que se pueden hacer más cosas. Hemos hecho cursos, mini cursos, hemos trabajado con escuelas, pero nos vamos encontrando con las barreras institucionales y estructurales que también son entorpecedoras del progreso. Así que todavía estamos ahí, en el qué hacer, cómo seguir. ¿Ya? Así que muchas gracias. Muchas gracias. Ya vamos a pasar a nuestra última presentación. Entonces quiero llamar a la colectividad Salvemos la Piedra Rechicura. ¿Van a presentar las dos? Ya, entonces pasen por favor, ellos nos van a presentar sobre un ecosistema que salvaguardar la experiencia de una organización local. Voy a... Que no está conectado el computador. Debería salir por el...
Imagínate lo que me... Porque el camino tiene que venir de allá por el... Lo voy a poner de nuevo. Ahora sí podemos hacerlo al formato artesanal. Yo creo que tú conozcas este bosque porque este bosque debe tener cientos y cientos de años. La misma vegetación. Han ido cortando los árboles y estos son los renovales. Hay frutas, hay manzanas, ciruelas, plantas medicinales, murta, chay. Allí hay un manico y estaba chiquito cuando recién lo mismo ahora de cerca. En esta parte tú puedes ver eso, pero yo quiero llevarte al bosque, al centenario, porque no vas a creer lo que vas a ver ahí. Se supone que este es el camino que te va a llevar al hospital. Así que imagínate lo que nos espera. Porque el camino tiene que venir de allá por aquí y ir para abajo. Esto, por lo visto, lo van a hacer todo el día. Vamos a ir a una laguna que había. Vamos a ver qué queda de la laguna. Habían hecho un puentecito, nos alegramos, porque encontramos un puente, hace como 2 meses atrás, más o menos este ancho, porque habían 2 palos nomás, por ahí pasábamos. Lo taparon con una piedra, pero igual se puede pasar. ¿Cómo quedaste, Rocco? Y allí había una laguna, mira, la están tapando, se está secando. O sea, tú no te imaginas que aquí dentro de la ciudad puede haber un bosque tan bonito. Estos son los que nos echan a perder. Le dan motivo para que la gente diga mejor que limpien todo. Mira, hay escarcha. Aquí estaban las ciruelas, 2 árboles de ciruela ahí y allí. Y aquí salió el dulce de ciruela. Estaba cargadito los 2. Ahora en tiempo de la pandemia, cualquier gente haciendo ejercicio por aquí, en bicicleta, trotando, porque era la única manera de andar libre. Hay un patio grande de nalcas. Las van a sacar. Hay limpia plata. Fuimos a buscar, esta vez fui a buscar yo para mi mamá. Así de alta la limpia plata. Cualquier cantidad, porque son humedales. Limpia plata y nalca, helechos. Eso van a canalizar y van a secar eso para que quede para vivienda. Y no van a ser viviendas sociales al lado del hospital. A mí lo que me interesa es que se resguarde un parque, que se inviertan recursos en hacer un parque que después se cobre por la entrada para mantenerlo. Si uno no está en contra de eso, si está en contra de la recreación, ya, siempre ahí sentadito, como los caballeros. Ya. ¿Qué fue lo que más te dolió cuando viste? Que lo estuvieran. ¿Te sentiste mal? Porque tú todos los días venías aquí a jugar, a conocer las plantas, todo, a comer fruta. A la luna. Claro, entonces no te gusta que destruyan
Les voy a pasar el micrófono para que puedan hacer su presentación. Les quedan como 8 minutos. Me presento, soy Paula Beltrán Sáez, estudiante aquí en la PUC, Educación Parvularia, presidenta de la ONG Rechicura del Mayolafquén, Inche Paula Beltrán, Inche Tugún Villarrica Guarriomeu, soy de acá, nacida y criada. Me acompaña Valeria Ulloa, con la cual vamos a exponer. Ella es ingeniera en recursos naturales, también de acá de la comuna, y es la encargada del área ambiental de nuestra organización. Queríamos presentarle al inicio del video porque es imposible entenderse lo que estamos hablando sin el contexto que en este caso lo da lugar. En este caso, bueno, nuestra presentación se llama Rechicura del Mayolafquén, un ecosistema que salvaguardar, experiencia de organización local. El objetivo de la presentación es visibilizar el trabajo que se ha llevado a cabo en torno a la protección de un sector de Villarrica con importancia histórica, cultural, deportiva, social, medicinal, educacional, y en este caso, en este punto nos vamos a detener en el área ecosistémica o natural. Primero vamos a presentar un contexto, después la importancia ambiental, natural, ecosistémica, algunas políticas públicas ambientales y como nosotros lo vinculamos en este caso a la exclusión social y las conclusiones. Es importante plantearles que nosotros hace poco nos constituimos como una ONG y estuvimos por varios años como una colectividad, en este caso sin personalidad jurídica, y nos componen o participamos con diversas organizaciones, lo que hace un tejido social bastante importante y particular para Villarrica, que de repente su tejido social es bien disgregado. Colectividad Salvemos la Piedra Rechicura, ONG Rechicura del Mayolafquén hoy en día, comunidad indígena Pedro Huisca, que es la comunidad indígena más cercana al sector que estamos hablando, el LOF Huisca Catrilef, que tienen diferentes componentes, la Junta de Vecinos Parque Villarrica, que está en segunda faja, Asociación de Guías de Turismo Villarrica, Unión Comunal Junta de Vecinos Urbanas, Corporación Histórica Arqueológica Villarrica, que ha levantado una serie de información y elementos que ha llevado incluso a la declaratoria de un nuevo sitio histórico arqueológico que sería la Piedra Rechicura. Y la Red de Defensa del Mayolafquén, Aguas Libres Villarrica, y hoy en día el Centro de Estudiantes aquí de la Católica. Adelante. Un contexto para comprender un poco más esta situación. Por un lado tenemos la planificación urbana. Me imagino que este contexto es similar en todas las ciudades. En este caso, el desarrollo de la segunda faja fue ejecutado en su mayoría por empresas inmobiliarias, en específico una empresa, la inmobiliaria Marta Vid. Alrededor de los 27, ahí alrededor hasta el 2022, o no, mentira, 2021, de los 26 proyectos inmobiliarios de la segunda faja, por lo menos 24 los había ejecutado esta empresa, no pasando nunca por un estudio de impacto ambiental, debido a que construyen hasta 155 casas y de 156 casas pasa eso, pero si tú sumas tienes más de 1000 casas. Aumento exponencial de la población villarricense del 2019. Con esto queremos aclarar que comprendemos que la migración es un derecho humano, solamente que las ciudades no están aptas muchas veces para recibir este aumento de migración. Y no estaban tampoco antes tan aptas para recibir ya a la población que tenían. Áreas verdes no responden a la necesidad de habitantes ni a sus requerimientos. La mayoría quizás viene de otras partes. Aquí en Villarrica podemos ver mucho verde natural, pero si vamos entrando en detalle, la mayoría de ese verde constituye a propiedades privadas, no a propiedades públicas. Utilización de este espacio en específico que estamos hablando, que pudieron ver en el video aproximadamente desde los años 50 como un espacio utilizado como un parque. Número 2, en contexto encontramos al lago Mayolafquén o Villarrica, saturado, el único lago saturado en Chile. Número 3, en contexto, sitio histórico arqueológico. Tenemos 3 sitios históricos arqueológicos, que es el sitio de Villarrica, más conocido como popularmente el Fuerte, Pedro Encalef, el sector de Putue, donde se firmó el Tratado de Putue, y hoy en día la Rechicura del Mayolafquén. Y lamentablemente los dos primeros sitios nos dan a entender de que existe una política por parte tanto del Estado como de la municipalidad, de las entidades públicas, que tienden a tener estos sectores como botados, como, literalmente como peladeros. Y el contexto número 4, que sería contexto cultural mapuche.
la importancia de la piedra como un ser que vincula la espiritualidad y la naturaleza, el cuidado de su Itrofilmoñán. La rechicura en sí sería considerada como un portal que hable de diferentes ñen y que cuida a la naturaleza asociada. Para comentarles, se han encontrado dataciones tanto de la cultura española, de la cultura pitrén y de la cultura mapuche en el sector. Y aparte, la piedra tendría como una importancia histórica o una importancia para el pueblo mapuche, por lo menos desde Quepe hasta Panguipulli. Adelante. Comentar que proteger la naturaleza nos beneficia a nosotros como seres humanos para nuestro bienestar tanto presente como futuro. Dentro de las importancias ambientales principales que podemos destacar es el remanente de bosque nativo presente en el lugar, principalmente de la especie de boldo. Este antiguamente se distribuía por todo el borde del lago, pero actualmente solamente se puede encontrar en mayor cantidad y en mayor dimensión en ese lugar, datando árboles de más de 200 años. Luego, el lugar constituye un refugio para la biodiversidad, conformado por diferentes especies. Hemos tenido la posibilidad de avistamientos de zorros y pudúes, más de 57 especies de aves nativas, según los censos que hemos realizado. Dentro de los servicios ecosistémicos que podemos destacar en este lugar, conociendo si bien que todos los bienes y servicios que nos provee la naturaleza, tanto por su estructura y funcionamiento, que nos puede beneficiar de forma directa o indirecta. Identificamos el servicio de aprovisionamiento de agua y alimentos, recolección de diferentes semillas y frutos, servicios de refugio para la biodiversidad, diferentes especies. De hecho, incluso algunas de ellas en peligro o vulnerables en su estado de conservación. Reconocemos también los servicios culturales que nos permiten la recreación, mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos, el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y la cohesión social para la organización. Luego, el servicio de regulación de residuos, nutrientes, temperatura, ruidos, correntías, mantención del régimen hídrico, regulación de plagas, dispersión de semillas y polinización. Y por sobre todo el reservorio de agua, porque el lugar presenta una estructura ecosistémica la cual permite la captación de agua, precipitaciones superficiales y napas subterráneas, lo cual permite, ¿cierto?, el funcionamiento natural de estos ecosistemas y la protección de su biodiversidad. Dentro de las políticas públicas y ambientales tenemos competencias diferidas en terrenos, ya que este lugar del cual nosotros le hablamos comparte un límite administrativo que dentro de lo urbano y lo rural, donde hemos podido acudir a diferentes entidades donde de alguna forma se autolimitan en las jurisdicciones que tienen para actuar, ya que nos hemos dirigido a CONAF diciendo que están talando bosque nativo, pero ellos nos dicen que corresponde a un área urbana. Nos hemos también comunicado con la DGA, con el Servicio de Evaluación de Impactos Ambientales, ¿cierto? Y esto es como entregarse la pelota de una institución a otra, entonces nos va dificultando nuestro trabajo. La modificación de un plan regulador que data del año 94, donde estas dinámicas que se daban en ese entonces han cambiado mucho, tanto por la densidad de la población y las nuevas contingencias ambientales, cambio climático, escasez hídrica. Con respecto a los cauces hídricos, ¿cierto? En este caso, las alteraciones a los bordes, no hemos podido aclarar cuál es el radio de protección y la importancia que le damos nosotros para proteger toda la ribera y la vegetación ripariana, ya que esto sería un estudio exclusivo de bienes nacionales, donde ellos delimitarían el tramo de protección
que cubre a estos cauces hídricos tan importantes, porque en el lado de acá de Villarrica sería el único cauce natural que llega a nuestro lago contaminado, permitiendo la captación de contaminantes y fijación de nitrógenos y fósforos, que son los que actualmente están implicados en la contaminación de nuestro lago. En la diapositiva anterior, por favor. Por otro lado, por ejemplo, dentro de estas limitancias de las políticas públicas y ambientales, encontramos los proyectos de interés social. Hoy en día contamos con un nuevo hospital con características interculturales, y este hospital está situado arriba de un humedal, de un menoco. Nunca se pudo hacer un estudio por los proyectos de interés social, debido a que esos serían como tan beneficiosos para toda la ciudadanía, que no tienen que entrar a estos estudios, que conlleva que el hospital se ha demorado más en salir, así como todas las construcciones que están al lado, debido a que está lleno de napas de agua. Entonces ahí había unos problemas para poder sostener el mismo espacio, y la visión que hemos encontrado dentro de las políticas públicas y ambientales completamente antropocentrista y extractivista. Hoy en día los reglamentos o las formas que tenemos de entender como país están sesgadas en esta visión. Nosotros proponemos y hemos entendido en la práctica que tenemos que avanzar hacia los derechos de la naturaleza. Ahora sí podemos ir, que los derechos de la naturaleza es parte de la conclusión que nosotros sacamos esto, porque lamentablemente en este mismo sistema, para organizaciones socioambientales y culturales como nosotros, se hace bastante complejo seguir avanzando. Ampliamente las políticas públicas existentes son insuficientes para generar justicia social y ambiental. Existe una gran complejidad para poder avanzar como organizaciones socioambientales. Para el logro de este avanzar debe haber un cambio cultural, político y legislativo de la comprensión de la naturaleza y del bienestar que produce el ecosistema, dejándolo de ver como un recurso natural solamente. Las ciudades deben planificar su porvenir de manera holística, cambiando la concepción de desarrollo. Esto lo encontramos clave, sobre todo hoy en día, para nuestra ciudad, para Villarrica y para todas las diferentes ciudades que tienen que estar hablando cómo avanzamos en el desarrollo sostenible, sustentable. Terminamos con una frase de Pepe Mujica que nos ha hecho... la hemos comprendido más que nunca desde que somos partícipes de esto. La crisis no es ecológica, la crisis es política. Aquí las decisiones que se van tomando, ya sea en el ámbito ciudad, ya sea en el ámbito comunal, provincial, nacional, son decisiones políticas. Eso, muchas gracias. Estamos súper atrasados con el panel, así que vamos a dar tiempo para dos preguntas, una muy fome, pero estamos muy atrasados al parecer. Entonces, voy a invitar a los panelistas acá, si quieren pasar, y por mientras, alguien que tenga alguna pregunta ya definida y que quiera darla a conocer. Allá tenemos una primera pregunta. Pasen. Vayan todos aquí para que los vean y nos puedan sacar una foto al panel. La foto del panel. No, yo les presto la foto. Bueno, primero que todo, felicidades, fue muy buenos proyectos, pero mi pregunta va al primer panelista, no me acuerdo tu nombre, perdón. ¿Víctor? Víctor, muy interesante esta como mesas que hay estado armando y finalmente para lograr un vínculo sobre todo estas como complicaciones que se forman en las temáticas socioterritoriales, pero mi pregunta va basada específicamente a cómo tú has visto como esta transformación un poco desde las empresas privadas, de como esta mirada que tienen de que ya vamos a pagar, vamos a hacer algo al pueblo, pero para que no nos molesten, hacia más como esta preocupación de estar en esta mesa colaborativa para tener como un mejor territorio. Mira, gracias por el interés también. Mira,
¿Cómo lo he visto yo? Lo he visto con que esto de la responsabilidad social empresarial, fundamentalmente hace tiempo, lo que yo he visto ahí cerca, digamos, no generalizo, es que estaba mucho en el papel y poco en la práctica. O sea, las empresas, sobre todo las compañías grandes, tienen escritos bien largos de responsabilidad social empresarial, pero en la práctica, cuando tú lo ves, está muy lejano. Y yo creo que lo que ha pasado es que este ímpetu o esta presión que ha generado la comunidad ha hecho que aterrice en la gente, que se transforme en una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo los veo y veo que vienen gerentes a sentarse en la mesa con dirigentes sociales. Y veo que no se tratan de señor gerente se tratan por los nombres. Se tratan por el nombre y conocen a la familia, conocen el territorio. Entonces yo creo que ha forzado un poco que las empresas efectivamente dejen un poco el papel y lo que está escrito solamente y se pongan con un poco más de empatía en el lugar de las personas. Y ha hecho que estos planes que estaban ahí en el aire sean mucho más eficientes también, porque esos recursos que están destinando al territorio y a los proyectos sociales tienen mucho más pertinencia al conversarlo con las personas. Así que yo creo que ha transformado también la mirada de las empresas y el actuar de las empresas. Yo la verdad que lo veo así, porque como te digo, lo veo en la práctica, en el día a día. Y eso me parece súper bueno, súper potente, porque en realidad también da respuesta a lo que tienen que ponerse también como vecinos, como uno más del territorio. Eso, gracias. La última pregunta. Ahí. Igual dirigida para Coyibuyi en este caso. Dentro de tu presentación hablabas de la mesa tripartita que la componían varias entidades públicas, privadas, y veía que estaba educación. Me gustaría saber cuál ha sido el aporte de educación para componer esta mesa. Sí, mira, muchas gracias también por el interés. Mira, yo creo que todavía es muy incipiente. Yo quiero ser bien honesto en eso, pero yo creo que aquí lo que más se ha logrado desarrollar desde mi punto de vista es lo que decíamos en un momento, el liderazgo social. Es increíble cómo se han empoderado las personas con una iniciativa que ellos han generado y que yo creo que la generaron inconscientemente. Yo creo que a lo mejor si tuviéramos la posibilidad de saber qué es lo que querían esas personas que se empezaron a juntar, no era generar esto seguramente, era solucionar un problema muy puntual, pero se evolucionó y ahora es una instancia y donde participa el alcalde y participamos directores de servicios y otros como uno más, súper horizontalmente con los dirigentes sociales que lideran además la mesa. Entonces, a tu pregunta, yo creo que todavía es muy baja la contribución que se está haciendo en algunos ámbitos del servicio público, pero creo que va por un buen camino, porque ahora no solamente de la institucionalidad, de los actores sociales, sino que también de la institucionalidad hay una intención y hay interés por participar. Mira cómo es. O sea, yo esperaría que a lo mejor fueran combinados a participar, pero ya se ha generado al revés la motivación para decir, oye, yo también pertenezco al territorio y yo puedo estar. El jardín infantil hace poco me comentaban que se quiere integrar también como grupo, digamos, como entidad. Entonces yo creo que todavía es poco, pero creo que va bien encaminado en el sentido que está despertando incluso casi la obligación, diría yo, de estar. Gracias. ¿Alguien tiene una última pregunta para alguien, otra persona del panel? Disculpe. Sí, ya rapidito. Hola, me llamo Catalina, soy estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia y mi pregunta es para, no me acuerdo su nombre, Viviana. Yo sé que en la presentación comentó que no sabe cuál es el siguiente paso, pero como estudiante en formación, yo siento que fueron muy impactantes los resultados y quiero saber cómo su postura de investigadora, cómo piensan realizar talleres, o sea, no sé si talleres, pero cómo seguir este paso con los que están en formación, pero también con los que están educando, como quizás cambiar este paradigma o no sé, como cuál es el objetivo de la investigación. Bueno, la investigación nació para cambiar el paradigma.
Esa era la idea. Y la primera parte era encontrar las creencias y cómo sacarlas de verdad a la luz. Y como la estrategia del Lego Serious Play es tan motivante, porque la gente se siente jugando, no se siente diciendo sus prejuicios. Entonces ha servido para poder intervenir de cierta manera, porque tiene como un proceso. Entonces es larga, son sesiones de 3 horas, por ejemplo, y se pueden hacer varias sesiones. Entonces hemos hecho cursos, como les decía, hemos hecho algunas intervenciones en algunos servicios locales de educación, hemos hecho varias experiencias y tenemos uno incluso planteado para educación continua, pero claro, son experiencias aisladas. Entonces, como les contaba, al principio logramos durante los 3 primeros años instalarla en la primera semana de inducción a los estudiantes. Entonces los estudiantes venían, aparte de conocer la biblioteca, tenían talleres con nosotros, con Legos. Entonces era impactante, se conmovían. La Paula participó en eso. Era importante como experiencia de entrar a la universidad. Pero como les decía, se abandona porque hay tantas cosas importantes que hacer que va quedando siempre atrás. Entonces seguimos haciendo estas experiencias, tratando. Una proyección futura sería trabajar con otras facultades de educación para que también lo puedan aprender y aplicar en sus facultades. Y así, o sea, tenemos varias ideas. Y gracias por la pregunta. Bueno, y tenemos al otro panel esperando afuera, así que muchas gracias.